Necesitamos conocer cuáles son las propiedades de la materia. Por ejemplo, si yo quiero construir un edificio, yo necesito conocer las propiedades de los materiales que yo voy a usar para ver si son los más acordes para aguantar, por ejemplo, el peso, porque si no, todos los pisos que construya sobre uno, que es un material que soporta poco peso, todo eso se va a venir abajo. Entonces, por eso es importante conocer las propiedades de la materia y la cantidad de energía o el tipo de energía que se desprende de dicha materia. En primer lugar, vamos a definir qué es materia. La materia es todo aquello que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio. Todo aquello que nos rodea, que impresiona a nuestros sentidos. La materia puede ser visible o puede ser invisible también. Hay materia que no la podemos observar. Entonces va a ser todo aquello que ocupe un lugar en el espacio y que tenga masa y extensión. Cuando hablamos de que tiene masa y extensión, nos referimos a que ocupa un lugar. Vamos ahora con la división de la materia. Al igual que los seres vivos, la materia tiene un nivel de organización. Está también estructurada de una manera muy compleja. El primer nivel o el nivel máximo sería el cuerpo. Ese sería el nivel máximo. Si lo llevamos, por ejemplo, en los niveles de organización del hombre, el nivel máximo sería el individuo o el organismo ya formado. Cuando hablamos de la materia nos referimos a un cuerpo. Si ese cuerpo yo lo divido por medios mecánicos, por medios físicos, medios mecánicos, yo voy a obtener las partículas. Un cuerpo yo lo divido en varias partes, voy a obtener la partícula. Si esa partícula la sigo dividiendo, voy a obtener moléculas. De una molécula, si la divido por procesos químicos o físicos, yo voy a obtener el átomo. Dentro del átomo me voy a encontrar con las partículas subatómicas. ¿Cuáles serían estas partículas subatómicas? Los protones y neutrones, que los encuentro en el núcleo, y los electrones, que los encuentro girando o los encuentro oscilando, esa sería la palabra correcta, alrededor del núcleo del átomo. Pero hay una más pequeña que se llama quark. Estos serían partículas que forman parte de los protones y neutrones. Es decir, los protones y neutrones todavía se pueden dividir a esta última partícula. Entonces, esta sería la división de la materia. Lo más pequeño sería el quark, luego vienen las partículas subatómicas que serían protones, neutrones y electrones, luego vendría el átomo. Si yo uno, dos o más átomos, voy a obtener la molécula, luego voy a obtener una partícula y lo más grande sería un cuerpo. Toda la materia es divisible, se puede dividir en partículas más pequeñas. Y aquí lo tenemos en una imagen. Tenemos un cuerpo que sería, por ejemplo, una barra de acero. Esta yo la divido por procesos mecánicos en polvo de acero. Luego tengo moléculas. Una de esas moléculas es la cementita. Luego voy a obtener átomos, por ejemplo, átomo de hierro. Luego vienen las partículas subatómicas, protones y neutrones. Y luego viene el quark, que forma parte de los protones y neutrones. Vamos ahora con la teoría corpuscular de la materia. Esta teoría me plantea que todos los cuerpos están constituidos de partículas pequeñas. Estas partículas pequeñas las llaman moléculas. Cuando un cuerpo lo divido en partículas, esas partículas están constituidas por moléculas. Los cuerpos se dividen en una porción última que aún conserva sus propiedades. Si yo divido un cuerpo en una porción última que conserva sus propiedades, estamos hablando de moléculas. Ahora, si yo la sigo dividiendo, si se sigue dividiendo, se obtienen los átomos.
Y los átomos tienen propiedades diferentes. Entonces, cuando hablamos de moléculas, las moléculas van a conservar sus propiedades. Una partícula yo la puedo dividir a molécula y va a conservar las mismas propiedades. Ahora, si yo una molécula la divido, va a tener propiedades diferentes, porque un átomo de hierro tiene propiedades diferentes a un átomo de oxígeno. Pero si ellas están juntas, si yo tengo óxido de hierro, por ejemplo, es una molécula. Entonces, una partícula yo la divido en varias moléculas, pero todas van a ser óxido de hierro. Ahora, si yo ese óxido de hierro ya lo divido en sus átomos, estoy obteniendo hierro y oxígeno, que allí sí van a obtener o van a tener propiedades diferentes. Entonces, cuando hablamos de que se divide y conserva sus propiedades, estamos hablando de moléculas. Pero si decimos que se divide y mantiene propiedades diferentes, estamos hablando de átomos. Vamos a aplicarles esto a ver si lo entienden mejor de otra manera. Si yo divido, por ejemplo, si yo divido un pan, pongamos, yo dividí un pan. Yo piqué un trozo de pan en muchas partes, yo voy a obtener partículas de ese pan. Si yo lo sigo dividiendo en partes más pequeñitas, igual sigo obteniendo las mismas, voy a obtener moléculas que son más pequeñas, pero tienen las mismas propiedades, tienen la misma composición del pan grande. Ahora, si yo aplico un proceso químico y quiero separar los ingredientes de ese pan, yo voy a obtener diferentes componentes. Diferentes componentes, eso me van a hacer los átomos. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, agua, el agua va a ser una molécula. Si yo el agua por un proceso químico lo divido en hidrógeno y oxígeno, ya yo estoy hablando de átomos y cada uno tiene propiedades diferentes. Así que eso quede claro allí. Vamos ahora con las propiedades de la materia. Como les decía, es importante conocer con qué propiedades cuenta la materia para poder utilizarla en alguna actividad, por ejemplo, para utilizarla en la construcción, en cualquier actividad. Es importante conocer sus propiedades. La materia consta de propiedades generales. Cuando hablamos de generales es porque toda la materia presenta esas características. Todos los cuerpos van a presentar esas características. Y cuando hablamos de propiedades específicas, nos referimos a que son, la misma palabra lo dice, específicas para un tipo de materia. Son específicas para los líquidos, para los sólidos o para los gases. Entonces, dentro de las propiedades generales tenemos la masa. La masa es la cantidad de sustancia de que están hechos los cuerpos. Esto se expresa en kilogramos y en gramos. Entonces, masa es la cantidad de la que están hechos los cuerpos. El volumen es el espacio o extensión que ocupan los cuerpos. Recordemos que todo lo que es materia va a ocupar un lugar en el espacio. Entonces, eso se le conoce como su volumen. El espacio o extensión que ocupan los cuerpos. Por ejemplo, aquí tenemos un líquido ocupando un espacio dentro de un recipiente. Su volumen va a ser la cantidad de espacio que abarque, en este caso un litro, porque está expresado en litro, y aquí en este caso sería medio litro. La densidad va a ser la relación entre la masa y el volumen de los cuerpos. Si un objeto, si un cuerpo es de densidad alta, él se va a hundir. Por ejemplo, en el agua, él se va a hundir. Si es de densidad baja o muy baja, va a flotar sobre la superficie. Luego tenemos la gravedad. La gravedad es la fuerza atractiva que se ejerce entre la masa de los cuerpos. Cuando hablamos de gravedad nos referimos a esa fuerza de gravedad que se ejerce hacia el centro de la Tierra.
Luego tenemos la inercia, que es lo que se opone al estado de reposo de los cuerpos. Un ejemplo claro de inercia, aparte del que les aparece en la imagen, cuando ustedes van en el bus y van parados o hasta sentados y de repente frena bruscamente el bus, ¿qué pasa? Nos vamos hacia adelante o hacia atrás, nos movemos. Vamos en un estado de reposo y de repente se aplica una fuerza que nos saca de ese estado de reposo o de equilibrio. Eso sería la inercia, esa fuerza involuntaria que nos choca y nos saca del estado de reposo o de equilibrio. Luego tenemos la impenetrabilidad. La impenetrabilidad es cuando dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente. Ejemplo de esto, lo tenemos acá en la imagen. Tenemos un vaso lleno con agua y queremos agregar una roca. Los dos no caben en el mismo espacio. Los dos no van a caber en el mismo espacio. Entonces, al introducir la roca, va a salir agua. ¿Por qué? Porque se va a ocupar ese espacio que estaba ocupando el agua. Entonces, de eso se trata la impenetrabilidad. Dos cuerpos no pueden estar o no pueden ocupar el mismo lugar. Si ya ese lugar está completamente lleno, no hay cabida para otro cuerpo. Esto pasa cuando está lleno el espacio. Si hay espacio, obviamente sí puede entrar, pero si está lleno, no. La divisibilidad es que todos los cuerpos y la materia en general puede ser partido o dividido. Ya eso lo vimos, la divisibilidad. Partido dividido ¿en qué? En todas las partes que les mencioné anteriormente en la división de la materia. Todos los cuerpos y la materia se pueden dividir en esos niveles de organización de la materia. Luego tenemos la porosidad. En la porosidad me dice que todos los cuerpos presentan pequeños espacios físicos llamados poros, ya sean visibles o no. Todos los cuerpos van a presentar poros, solo que unos son visibles a simple vista y otros no lo son. Por ejemplo, la célula forma parte de la materia y la célula a simple vista no, o sea, nosotros vemos un tejido a simple vista y no nos vamos a dar cuenta que las células son como pequeñas celdas. Entonces, eso sería la porosidad, ya sea visible o no al ojo humano. Tenemos aquí algunos ejemplos como la esponja, la piedra pómez, los ladrillos, el corcho. Y por último tenemos la temperatura, que es el grado de movimiento molecular. Este grado de movimiento molecular es medido por el termómetro. ¿Cómo se refleja la temperatura? Si hay una alta energía cinética en esas partículas subatómicas, la temperatura va a ser alta. Si la energía cinética es baja, la temperatura va a ser baja. Entonces, estas propiedades generales las vamos a encontrar en todos los cuerpos. Todos los cuerpos van a presentar estas propiedades generales. Absolutamente todos. Vamos ahora con las propiedades específicas. Específicas o particulares. Propiedades específicas o particulares. Tenemos propiedades para los sólidos. Cuando hablamos de las propiedades para los sólidos, nos referimos a la maleabilidad, ductibilidad, tenacidad, dureza, elasticidad y conductividad. La maleabilidad se refiere a aquellos cuerpos que pueden ser convertidos en láminas. Por ejemplo, el oro, el aluminio, el acero, todo lo que pueda ser convertido en láminas. La ductibilidad son todos esos cuerpos que pueden ser convertidos en hilo. Por ejemplo,
los hilos de cobre, el oro también puede ser convertido en hilo. Maleabilidad cuando pueden ser convertidos en lámina, ductibilidad en hilos. La tenacidad es la resistencia de ciertos cuerpos a su rompimiento o deformación. Por ejemplo, el acero es muy resistente al rompimiento. Deben emplearse medios físicos o mecánicos para el rompimiento de deformación. No es algo que se pueda romper o deformar fácilmente. La dureza es la resistencia a su ralladura. Cuando un cuerpo tiene resistencia a su ralladura, por ejemplo, el diamante. La elasticidad, la elasticidad es cuando un cuerpo tiene la capacidad de deformarse, pero recupera su forma original. Un ejemplo de esto tenemos aquí un elástico. También como el slime, me mencionan aquí el slime. Se puede estirar y vuelve a su forma original. Tenemos aquí un elástico, una gomita, que si aplicamos una fuerza la podemos estirar, pero si dejamos de aplicar la fuerza ya regresa a su estado natural. Vamos ahora con la conductividad. La conductividad es la capacidad de los cuerpos de conducir calor y electricidad. La capacidad de los cuerpos de conducir calor y electricidad. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo la electricidad pasa, por ejemplo, a través de los hilos de cobre. Sí, por aquí Víctor me menciona que el cobre conduce la electricidad. Entonces, los hilos de cobre, por ejemplo, son buenos conductores de electricidad. Buenos conductores de calor, ¿quiénes serían? Buenos conductores de calor, ¿quiénes serían? El hierro, por ejemplo, ¿qué más? En general, los metales. Los metales son buenos conductores de electricidad. Seguimos con las propiedades particulares o específicas. Ahora tenemos para los líquidos. Dentro de las propiedades de los líquidos, tenemos la fluidez, viscosidad y la tensión superficial. La fluidez se refiere a la propiedad de los líquidos de transmitir la presión. Por ejemplo, el agua, si la colocamos en un recipiente que tiene orificios, ella va a ejercer la presión suficiente para que esa agua salga por esos orificios. La viscosidad es la resistencia a su libre desplazamiento sobre la superficie de otros cuerpos. Como por ejemplo, tenemos aquí la miel, tenemos el aceite que es viscoso y se puede desplazar sobre el agua. Todos esos materiales con esas características que se puedan desplazar principalmente sobre el agua. A eso se les conoce como viscoso. Exacto, el agua fluye rápido, pero la miel no. Pero nos referimos a que se desplace, que tenga libre desplazamiento sobre la superficie de otro cuerpo. Si por ejemplo colocamos el aceite que es viscoso sobre la superficie del agua, el aceite se va a desplazar libremente sin unirse con el agua. Tenemos ahora la tensión superficial, que es la fuerza necesaria para mantener el equilibrio, en equilibrio una película de un líquido. Por ejemplo, en el agua también se presenta la tensión superficial. Hay, por ejemplo, insectos que se logran posar sobre el agua sin hundirse. Primero, porque esos insectos tienen densidad muy baja. Segundo, porque en el agua se va a formar como una capa, esto es por la fuerza de atracción de las moléculas que tiene el agua, y sobre esa capa se pueden posar cuerpos que sean de muy baja densidad sin hundirse. Esto pasa también, por ejemplo, si ustedes van a consumir, por ejemplo, Quaker, van a consumir Quaker y la dejan allí reposando. ¿Qué se le forma arriba a eso? Se le forma como una capita, como una película. Nata, lo nombramos. Algo así pasa con el agua también. Lo que pasa es que el agua no es tan espesa, no es viscosa y no se observa.
Pero eso mismo pasa con el agua, por la interacción de las moléculas que hay en ella. Tenemos aquí el ejemplo de un zancudo posado sobre el agua, que no se hunde, esto por la tensión superficial. Vamos ahora con las propiedades de la materia para los gases. Dentro de estas propiedades para los gases tenemos la expansibilidad, que es la propiedad de aumentar el volumen debido a la alta energía cinética que poseen las moléculas. Es decir, si hay un movimiento molecular muy rápido, hay una alta energía cinética y esto hace que esos gases se expandan. Y la compresibilidad es cuando ellos tienen poca resistencia al volumen. Por ejemplo, compresibilidad cuando agregamos un gas en un recipiente y lo mantenemos allí sin que se escape. Entonces, él puede tener esas dos propiedades. Se puede expandir si tiene la libertad de hacerlo, pero también lo podemos comprimir. Aquí tenemos lo que es compresión y expansión. Compresión, las moléculas se acercan más. Expansión, las moléculas se dispersan. Antes de continuar con los estados de la materia, ¿alguna duda sobre esto? ¿Sobre las propiedades? ¿Alguna duda sobre las propiedades de la materia? Por aquí me preguntan, me habían enseñado una propiedad de los sólidos en la que se dice que se deforma un objeto, pero no volvía a su forma original. Una propiedad, la única que hay, bueno, la elasticidad, pero ella sí vuelve a su forma original. No sé de cuál hablaríamos entonces. Elasticidad vuelve a su forma original, pero que no vuelva a su forma original, no. Porque ya eso sería cuando nos encontramos con los cambios de estado, que si por ejemplo tenemos un sólido, una barra de hierro y la sometemos a altas temperaturas, ella vuelve o sea, pasa de sólido a líquido. Pero una propiedad así no, como la plastilina. Tendría que leer sobre eso y ya les daría respuesta la próxima clase. Aunque eso entraría también en lo que es la maleabilidad, porque maleabilidad no es solo que puedan formar láminas, sino que también pueda ser manipulado, se le pueda dar forma. Con eso también nos referimos a la maleabilidad, que se le pueda dar forma, sea fácil de manipular, de darle otro tipo de forma. También a eso se refiere la maleabilidad. Pero de todas maneras voy a leer sobre eso y si les encuentro respuestas se las digo la próxima clase. Continuamos entonces con los estados físicos de la materia. Tenemos el estado sólido, el estado líquido, gaseoso, y tenemos un cuarto estado que es el estado plasmático. Como son 12:58, como son las 12:58, y ahorita van a receso dentro de 2 minutos, estos estados de la materia se los voy a explicar más detalladamente en el próximo bloque para no interrumpir aquí, para no interrumpir en esta parte. Pero estos son los 4 estados que se conocen: sólido, líquido, gaseoso, plasmático. También algunos textos mencionan un quinto estado que sería el estado coloidal, que dentro de él mencionan a sustancias como por ejemplo la gelatina, el agar, que son de esa consistencia. Pero estos son los 4 que están establecidos: sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Entonces, voy a dejar esto hasta aquí, esta partecita hasta aquí, y en el próximo bloque ahí detallamos mejor lo que son estos estados de la materia. Ajá, por aquí Joaquín, ¿quién fue que me preguntó? Joaquín me había preguntado sobre una propiedad en la que el cuerpo se estiraba pero no volvía
a su forma original. Ajá. Aclarando, ya él me dijo que revisó en su libro, esa propiedad se llama plasticidad. La plasticidad es cuando los cuerpos se estiran pero no logran retornar a su estado original. Un ejemplo de esto es el plástico. El plástico cuando lo calientan, él toma otra forma, pero no logra a su forma original. Calienten un envase de plástico para que vean que se deforma y cuando se enfría no va a volver a su estado original. Entonces, esa era la propiedad que me estaba preguntando Joaquín. Al momento no tuve la respuesta, pero bueno, ahí está ya aclarado. Continuamos entonces, les comparto las diapositivas, quedamos en los estados de la materia. Los estados de la materia vimos que eran sólido, líquido, gaseoso y plasmático. Cuando hablamos del estado sólido, el estado sólido tiene una forma y volumen definido. Tiene forma y volumen definido. La fuerza de atracción intermolecular es mayor que la de repulsión. Por eso es que si un sólido lo dejamos caer, él se va a ir hacia abajo por la fuerza intermolecular, por esa fuerza de atracción. Va a ir siempre hacia abajo. Su fuerza de atracción es mayor que la de repulsión. Repulsión es cuando se va hacia arriba. Los líquidos tienen un volumen definido, pero no tienen una forma definida. Su forma es variable porque esa forma va a ser de acuerdo al envase que contenga ese líquido. Existe un equilibrio entre las fuerzas de atracción y la fuerza de repulsión. Están equilibradas esas dos fuerzas, tanto la de atracción como la de repulsión. El estado gaseoso no tiene forma ni volumen definido. La fuerza de repulsión es mayor que la fuerza de atracción, por eso es que los gases siempre van hacia arriba, porque su fuerza de repulsión es mayor que la de atracción. Tienden a la compresibilidad y a la expansibilidad. Aquí no sería tienen, sería tienden a la compresibilidad y expansibilidad, perdón. ¿Por qué no todos, Víctor? ¿Por qué no todos? ¿No todos qué? Por aquí me dice no todos, Miss. ¿No todos qué? Hay gases que por su peso no van arriba. Por su peso molecular. Ya ahí estaríamos hablando de un estado plasmático. ¿Por qué? Porque es un gas que está cargado iónicamente y al estar cargado iónicamente lo que hace es dispersarse, pero no se expande hacia arriba, o sea, más que todo se va hacia los lados. Allí entramos a lo que es el estado plasmático. El estado plasmático es un gas, pero está cargado eléctricamente. Cuando hablamos eléctricamente es que tiene iones, pueden ser cationes y pueden ser aniones, es decir, pueden estar cargados positivamente o negativamente. Entonces el estado plasmático es un gas ionizado, un gas que está cargado eléctricamente. Este no tiene una forma variable o volumen definido, al igual que los gases. Los átomos de este estado se mueven libremente. Cuando más alta es la temperatura, más rápido se mueven los átomos en el gas. Cuando hablamos de que se mueven los átomos y sus partículas subatómicas, nos referimos a la energía cinética. Si esa energía está acelerada, la temperatura va a ser alta. Si la energía es baja o las partículas se están moviendo lentamente, la temperatura va a ser baja. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de esto? El hielo seco. Por ejemplo, el hielo seco, él va a ser un gas que va a estar cargado eléctricamente. Esto pasa, por ejemplo, en la sublimación. Cuando ocurre el proceso de sublimación, el hielo seco, ese gas no se va a ir completamente hacia arriba, tan arriba no va a llegar, porque es un gas que está cargado iónicamente. ¿Dónde podemos encontrarnos con el plasma, con el estado plasmático? Las pantallas, por ejemplo, hay pantallas que son LED, hay pantallas que son plasma. Si una pantalla plasma se daña completa, se daña toda.
Ahora, si se daña una pantalla LED, solo se va a dañar uno de los faros, porque las LED son pequeñas lucecitas. Se daña una sola, no afecta el resto. Pero en el plasmático sí se daña todo completamente porque es un gas que está allí contenido. Vamos ahora con los cambios de estado. En primer lugar tenemos la fusión. La fusión es el paso del estado sólido al estado líquido mediante la aplicación de calor. La temperatura en la que ocurre este paso de sólido a líquido se llama punto de fusión. Ese punto de fusión, esa temperatura va a variar de acuerdo a la materia o de acuerdo al elemento que esté pasando por este proceso. El agua tiene un punto de fusión, el oro tiene un punto, el agua no, sería en este caso el hielo, si hablamos de que está en el estado sólido. El agua en estado sólido, que sería el hielo, tiene una temperatura en la que pasa a estado líquido. Ese es su punto de fusión. El oro tiene una temperatura diferente a la del agua. El hierro tiene una temperatura diferente. Entonces va a variar de acuerdo al elemento. Tenemos la evaporación o vaporización. Este es el paso de una sustancia en estado líquido a gaseoso. La temperatura en la que ocurre esto se le conoce como punto de ebullición. Por ejemplo, cuando yo pongo el agua a hervir, ¿cómo sé yo que ya está en su punto de ebullición? ¿Cómo sé que ya está en su punto de ebullición? ¿Cómo lo identifico? Además de que ya observo que se está desprendiendo el gas. Ajá, y si no es en una tetera, la tetera suena, pero ¿y si no es en una tetera? Primero lo sabemos porque ya se comienza a desprender los gases, pero lo identifico por las burbujas. Cuando ya comienza a ebullir es cuando salen las burbujas. Allí está llegando a su punto de ebullición. Aquí tenemos, por ejemplo, una solución acuosa de sulfato de sodio. Tenemos sulfato de sodio en agua. Aquí en esta imagen supongo yo que querían separar el sulfato de sodio del agua. ¿Y cómo lo hicieron? Poniéndola a hervir para que llegara a su punto de ebullición y todo el agua se evaporara y me quedara solamente el sulfato de sodio. Vamos con otro proceso, que es la sublimación directa. La sublimación directa es el paso del estado sólido a gaseoso por aumento de la temperatura. Aquí es donde les hablo del hielo seco. El hielo seco, que es dióxido de carbono sólido, se va a evaporar sin fundirse. Se expone al aire, este comienza a sublimar o a convertirse en vapor. Pero él no se va a fundir, él se mantiene así. Y ese gas no va a subir, él se va a dispersar, pero como hacia los lados, hacia los costados, no va a llegar hasta arriba, no se va a expandir tanto. Vamos con la solidificación. La solidificación sería lo contrario a cuál de los anteriores. La solidificación sería lo contrario a cuál de los anteriores. Solidificación sería lo contrario a qué? ¿A cuál de los procesos anteriores? La solidificación es el paso de una sustancia del estado líquido al estado sólido. Entonces, lo contrario de la, no, de la evaporización no. Es lo contrario de la fusión. La fusión es de sólido a líquido y la solidificación es de líquido a sólido. La temperatura en la que ocurre esto se le conoce como punto de solidificación. Sería una temperatura muy baja, ya que estaríamos hablando en el caso del agua, cuando pasa de líquido a sólido, cuando lo congelamos. Eso sería la solidificación en el caso del agua. Vamos ahora con
lo que es la condensación. La condensación es el paso de gas a líquido debido a una disminución de temperatura. Es el paso de gas a líquido debido a una disminución de temperatura. Esto se le conoce como punto de condensación. El paso de gas a líquido debido a una disminución de la temperatura. Por ejemplo, cuando ustedes se están bañando con agua caliente, todo se va, el espejo del baño se va a empañar. ¿Por qué? Porque eso se evaporó, el agua se evaporó. Pero cuando ya cierran la terma y ya abren la puerta, se comienzan a formar gotitas hasta que ese vapor se convierte nuevamente en líquido. Entonces eso va a ser la condensación, el paso de un gas a líquido por disminución de temperatura. Paso de un gas a líquido por disminución de temperatura. ¿Estamos claros con estos cambios de estado? ¿Todo claro? Vamos a continuar. ¿Por qué se le dice punto? Porque es una temperatura, digamos que es un valor que no va a variar en ese elemento. Él va a variar es de acuerdo a cada elemento, pero en un elemento específico él no va a variar. Para el agua siempre va a ser la misma temperatura del punto de fusión, la misma del punto de ebullición. La ebullición es 100 grados centígrados. Entonces, eso va a ser un punto que ya va establecido, un valor ya establecido, una constante, no va a variar de acuerdo al elemento. Exacto, una medida, es una constante. Por eso se le llama así punto, porque para cada elemento es esa y no va a variar. Vamos ahora con la clasificación de la materia. La materia se clasifica en sustancias puras y en mezclas. Cuando hablamos de sustancias puras, nos referimos a que tienen un solo componente. Cuando hablamos de mezcla, a que tiene dos o más componentes. Por ejemplo, una sustancia pura va a ser cada uno de los elementos de la tabla periódica. Un solo tipo de átomo. Por ejemplo, un átomo de hierro, un átomo de oxígeno, un átomo de litio, un átomo de cobre, un átomo de oro. Eso es un elemento, eso es una sustancia pura, no está combinada. Cuando hablamos de un compuesto, son dos o más tipos de átomos en proporción fija. Por ejemplo, si yo uno un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno, estoy teniendo ahora un compuesto. De un elemento, lo uno con otro y voy a obtener un compuesto que sería una molécula. Estoy uniendo dos o más átomos. Ahora, si yo combino dos compuestos, es decir, yo combino, por ejemplo, agua, que es la unión de dos tipos de átomos, con un polisacárido, por ejemplo, que sería la glucosa, que sería el azúcar, ya yo estoy realizando una mezcla, ya estoy uniendo dos tipos de compuestos. Entonces, sustancia pura me llega hasta compuestos, hasta la unión de átomos. Mezcla es cuando ya yo combino compuestos, es algo ya más grande. Entonces, las mezclas se me pueden dividir en homogéneas y heterogéneas. Homogéneas y heterogéneas. Continuamos. Si son homogéneas, estas se van a unir y no se van a distinguir sus partes. Estas se van a unir y no se van a distinguir sus partes. Por ejemplo, cuando mezclo
agua con azúcar. Si yo mezclo agua con azúcar, no podemos distinguir los componentes. Estos tienen la misma composición en todos sus puntos. Yo voy a agregar azúcar al agua y la voy a mezclar hasta el punto que no pueda distinguir el azúcar del agua. Para eso el agua, por eso lo llamamos eso, el solvente universal. La mayoría de los compuestos los puedo disolver en el agua. Ahora, si hablamos de una mezcla heterogénea, en esta sí podemos distinguir los componentes, ya que tienen composición variable. Por ejemplo, cuando mezclo o cuando trato de unir agua con aceite, esto no se va a lograr unir todo. Yo voy a distinguir el agua del aceite. Entonces, las homogéneas, cuando al mezclarlo no puedo distinguir sus componentes, y las heterogéneas, cuando los componentes se pueden distinguir. Es la manera más fácil de entenderlo. Homogénea, homo significa igual, hetero significa diferente. Entonces, homogénea cuando no logro distinguir los componentes, heterogénea cuando sí lo logro distinguir. Si, por ejemplo, yo mezclo agua con arena, arena gruesa, ¿estoy hablando de una mezcla homogénea o heterogénea? Si yo mezclo agua con arena, que la arena sea gruesa, ¿estoy hablando de una mezcla homogénea o heterogénea? Estaría hablando de una mezcla heterogénea. Muy bien. Y si yo mezclo agua con sal, sería homogénea. Exacto, porque allí la sal sí se logra disolver completamente con el agua. Vamos ahora con algunos métodos de separación de mezclas. Tenemos en primer lugar la tamización. La tamización permite la separación de mezclas con componentes sólidos de diferentes tamaños. Permite la separación de mezclas con componentes sólidos de diferentes tamaños. El tamiz retiene y separa las de mayor tamaño. Esto es si yo quiero, por ejemplo, colar la arena. Si yo tengo arena combinada, arena gruesa y arena fina, y yo quiero solo la parte más gruesa o la parte más delgada, yo la voy a pasar por un tamiz para separar ambos componentes. Separar la arena gruesa de la arena delgada. Tenemos también la imantación. La imantación se usa para separar una mezcla con componentes sólidos en la que una de ellas contenga hierro. El imán atrae y separa esas partículas de las demás. Si ustedes pasan un pedazo de imán por la tierra, por ejemplo, todo lo que haya allí que sea de hierro se va a adherir al imán. Continuamos. La filtración. Mediante el uso de un filtro puede separarse una mezcla con componentes sólidos y líquidos. Los sólidos son retenidos por el filtro. Para esto yo voy a utilizar un papel filtro, lo coloco en un recipiente como un embudo, o sea, lo coloco en forma de embudo. Y allí hago el proceso de filtración. Voy a separar los sólidos de los líquidos. Los líquidos van a pasar a través del filtro y los sólidos van a quedar. Luego tenemos la decantación, que permite separar mezclas de líquidos con diferentes densidades. Al reposar la mezcla, los componentes más densos se depositan en el fondo del recipiente. La decantación también me sirve para separar, por ejemplo, el agua y el aceite. Si yo coloco agua y aceite por este método de decantación, primero va a salir el agua y luego se va a quedar el aceite. Sale el agua y me queda el aceite arriba. Esto también ocurre en el proceso de centrifugado. En el proceso de centrifugado, si yo quiero, por ejemplo, obtener el plasma sanguíneo, yo coloco la sangre en un capilar, que es un tubo muy delgadito, es algo como esto que me aparece aquí en la decantación, pero es muy delgado. Allí se coloca la muestra de sangre y se coloca en la centrífuga. La centrífuga lo que hace es girar, así como la de la lavadora, gira muy rápidamente. Entonces, cuando tú sacas
el capilar, vas a observar que debajo se queda lo que son los glóbulos rojos, luego hay otra capa que son los glóbulos blancos, luego vienen las plaquetas en muy mínima proporción y arriba te queda una sustancia amarilla o de color amarillenta, que eso sería el plasma sanguíneo. Otro método, no aparecen todos los métodos aquí, pero otro método sería la cristalización. Si yo quiero obtener un sólido de un líquido, por ejemplo, si yo tengo agua con sal y yo quiero obtener solamente la sal, yo lo hago mediante el proceso de cristalización. ¿Qué hago? Yo coloco esa solución de agua con sal a hervir, a que llegue a su punto de ebullición. Cuando el agua como tiene un punto de ebullición más bajo que el de la sal, cuando el agua llega a su punto de ebullición, ella se va a evaporar y me va a quedar la sal que tiene un punto de ebullición muchísimo más alto. Entonces me va a quedar solo los cristales de sal. Lo mismo también pasa con el azúcar. Siempre el agua se va a evaporar y me va a quedar el azúcar o me va a quedar la sal en forma de cristales. Otro método de separación, a ver quién me menciona otro método de separación. ¿Quién me menciona otro método de separación? Otro método de separación, ¿quién me lo menciona? Vamos a buscar aquí en el libro qué otro método me menciona por acá. La cromatografía, por ejemplo. La separación magnética que me mencionan aquí es la imantación. Es la misma imantación. La cromatografía, por ejemplo, es para separar los pigmentos de ciertos elementos, de ciertos cuerpos que tengan algún tipo de pigmento. Esto, por ejemplo, en las plantas, ¿cómo puedo yo separar la clorofila de una hoja? Yo tengo que triturar la hoja y agregarle alcohol. Se le puede agregar alcohol o se le puede agregar acetona también. Y eso me va a separar el pigmento. El alcohol o la acetona se va a teñir con ese pigmento. De esa manera yo puedo separar los pigmentos de las hojas. La cristalización ya la nombramos. A ver, destilación. En la destilación, me sirve para separar dos tipos de líquidos. O sea, si yo tengo dos líquidos unidos o más líquidos, yo los voy a separar y siempre me va a quedar el que tenga el punto de ebullición más alto. ¿Qué pasa si, por ejemplo, hay un proceso que se llama destilación fraccionada, que yo puedo obtener alcohol etílico? Si, por ejemplo, yo tengo un jugo de piña y lo coloco a fermentar, un jugo de piña, un jugo de uva, un jugo de cualquier fruta, yo lo pongo a fermentar, ese jugo yo lo voy a colocar a hervir, lo voy a poner a calentar, y entonces todas aquellas sustancias que tengan un punto de ebullición más bajo que el del alcohol etílico van a llegar a ese punto de ebullición y se van a evaporar. Al evaporarse, van a pasar por un tubo refrigerante y me va a quedar solamente el alcohol etílico. Esa es una práctica que, por ejemplo, en la universidad se hacía mucho. Preparábamos un jugo de piña, lo dejábamos fermentar, luego lo hervíamos, el agua se evaporaba, por un lado salía el agua y por el otro me quedaba solamente el alcohol etílico. Por eso se llama destilación, para destilar el alcohol etílico. A ver, otro proceso que me mencionen por aquí en el libro. Tenemos tamizado, levigación, que es la separación de minerales, decantación ya lo nombramos, filtración también, centrifuga se los dije, destilación, licuefacción es cuando sometemos a altas presiones algunas sustancias, a veces las sometemos a temperaturas altas presiones y bajas temperaturas. Para la licuación es eso, altas presiones y bajas temperaturas. Por ejemplo, el gas doméstico
el gas doméstico, el que está en el balón de gas, ese gas licuado. ¿Por qué? Porque él está contenido allí de manera líquida. ¿Cómo se vuelve líquido? A través de esa gran presión que se ejerce, porque está contenido en un recipiente. Y si ustedes tocan el balón, o si llegan a sentir que se escapa un poquito de ese gas, ustedes van a sentir que ese gas es frío. ¿Por qué? Porque son altas presiones y baja temperatura. Eso sería la licuación, licuefacción, que es la separación de gases. Ya los hemos mencionado casi todos. Nos quedaría una parte del libro que sería, ya nos quedaría la parte práctica, los ejercicios. Y eso sería para la próxima clase, para resolver también los ejercicios básicos y los ejercicios de extensión. Es decir, que para la siguiente clase les estaría explicando la conversión de unidades y comenzaríamos a realizar los ejercicios que aparecen allí en el libro y la parte teórica que tiene también una parte de selección simple y unos ejercicios para resolver. Con eso terminaríamos este tema. Sí, por aquí me dice hubiese sido mejor estar en el laboratorio. En el laboratorio se pudiesen explicar mejor estos procesos de separación.